La Biblia es uno de los tantos libros que la humanidad ha escrito en el curso de su historia, así que debe ser leído como todos los otros. Y en esencia la Biblia es un conjunto de libros porque no es un solo libro. Un conjunto de libros en los cuales un pueblo, el pueblo de Israel, ha narrado y ha tratado de mantener las memorias de sus crónicas, de su historia, y en particular la historia de su relación con su gobernador, aquel que la Biblia conoce como Yahvé. La historia en particular de un pequeño pueblo en un pequeño territorio. Bien, entonces, desde este pequeño pueblo, en este pequeño territorio, ¿cómo se llega al concepto de Biblia que interesa a la mayoría de religiones en el mundo? A esto se llegó a través de una operación que debo decir de extraordinaria habilidad. Se hizo creando un puente entre el Antiguo Testamento y las vicisitudes de un predicador judeo-mesianístico, Yehoshua ben Yosef, que conocemos como Jesús. Su verdadero nombre era Josué y no Jesús, que es un nombre latinizado y ni siquiera la traducción de Josué. Un personaje que fue reelaborado por Pablo de Tarso, que lo convirtió en una figura de valor universal, mientras que él era tan solo uno de los tantos predicadores que hubo en aquel tiempo en Israel y en los decenios antes y después de él, así que era un predicador que se dedicó nuevamente de aquel pueblo del cual se narra en el Antiguo Testamento, la unión de estos dos elementos y junto con una reelaboración a base de la filosofía helenística, en particular del idealismo, platonismo y neoplatonismo, logró construir esta figura de valores trascendentes, metafísicos, etc., que fue, entre comillas, vendida muy bien en la cultura helenística, o sea, greco-romana. Es decir, justamente allá donde este personaje no era conocido. Este personaje fue aceptado en su reconstrucción en los lugares donde nadie lo había visto. Porque en los lugares donde lo conocían sus secuaces directos, esta reconstrucción no la habían aceptado. Podemos entender que hablar de esto es caminar sobre un campo minado. Así es, así es. Y todavía más en Italia, en el sentido de que seguramente no todos están de acuerdo con su reconstrucción de la historia. Pero al menos debemos agradecerle el coraje y el valor con el cual usted ha afrontado este tema. Sobre todo aquí en Italia, donde la mayoría de personas son católicas. Y precisamente por esto quisiera saber cuál ha sido la reacción por parte de los teólogos y la Iglesia Católica. Y bien, digámoslo así, por parte de las jerarquías, sustancialmente nada. Y los entiendo porque en este caso el comportamiento más inteligente es guardar silencio. Guardar silencio. Digamos que las reacciones potenciales son dos. O las cosas que yo digo son la suma de un montón de estupideces, tan ausentes de significado que morirán por sí solas, o las cosas que yo digo, digamos que tienen una relevancia tal y una importancia que es mejor no darles una mayor visibilidad. Entonces, no explicaré qué decisión es que ellos han tomado. Yo dejo que sea el público a decidir. En cambio, las reacciones fuertes vienen, sí, de la base. Y por parte de ellos hubo reacciones de todo tipo, que van desde compartir absolutamente todo lo que digo, a la absoluta hostilidad de debatir todo cuanto digo. Digamos que me quieren silenciar, por decirlo de un modo eufemístico. Pero como declaro desde el 2010 mi método de pretender que eso que leo es verdad, yo continúo a contarles a todos lo que leo. Y es justamente lo que me venía a hacer de modo natural cuando realizaba el trabajo para las ediciones San Pablo como traductor literal de hebreo masorético. Y desde el 2010 comencé a contar todo. Y como siempre lo digo, yo cuento, no tengo verdades nuevas. No estoy fundando grupos, ni sectas, ni religiones, ni nada. Cada quien elige qué reacción tomar. Yo simplemente expongo la información y cada uno toma sus decisiones. Por supuesto, así es. Yo fui a investigar un poco de críticas que le han hecho, entonces más adelante las iremos exponiendo para analizarlas.
Entonces, su trabajo se basa en el análisis minucioso de las traducciones. Muchas veces las traducciones podrían ser una especie de traición, me parece. Así que me gustaría preguntarle cuáles son los términos que lo han llevado a usted a hacer todas sus publicaciones y análisis. ¿Cuáles son esos términos? Si nos puede dar unos ejemplos concretos. Por supuesto. Veamos, hay unos términos que son, por ejemplo, y luego le explico, Elohim, Ruach, Kabod, Malach, que son términos Elión, que son traducidos normalmente en términos teológicos. Y la traducción teológica es realmente una traición, pero aunque es verdad que cada traducción es potencialmente una traición, de hecho, en mi canal oficial Mauro Viglino estoy haciendo una serie de videos en los cuales digo, para evitar discusiones que se pueden extender por decenios, sin poder llegar a ninguna solución, mucho menos una solución compartida, no traduzcamos ciertos términos. Es decir, leamos la Biblia dejándolos tal como son en hebreo. No nos preguntemos ni siquiera qué quieren decir, pero leyendo atentamente lo que es el contexto de ese singular término, nosotros lograremos entender a qué se refiere ese particular término sin la necesidad de entrar en la espiral de discusiones del verdadero significado, porque es una espiral que, como demuestran siglos de estudio, no se sale nunca. Tal vez el término sobre el cual más se ha discutido es el término Dios, o sea, el concepto de divinidad. Es decir, ¿está presente realmente el concepto de la divinidad como algo omnipotente, omnisapiente, hablando del Antiguo Testamento, o quizás hay algo más para revisar? En realidad hay mucho más que revisar, es decir, que la respuesta precisa a la pregunta que me ha hecho sobre una divinidad omnisapiente, omnipresente, en el Antiguo Testamento no está. Me escribían y aún me escriben exégetas hebreos que la lengua hebrea carece del término que indique Dios, en el sentido de entidad para adorar, así como lo entendemos nosotros. ¿Y por qué no está el término? No está el término porque no está el concepto señalado. Porque si estuviera el concepto y el concepto debe ser expresado por un término también elaborado a través de un término, estaría el vocablo que lo define. Y no está. De hecho, una de las críticas más fuertes y centro de enteros debates es el término Elohim, que es un término plural, y que entonces la exégesis teológica debe hacer convertir en singular. Porque si se quiere hablar de un Dios, sobre todo el interno de una religión monoteísta, ese plural de alguna manera debe ser singularizado. Así que yo en mis libros y también en mis conferencias documento que independientemente del significado que se le quiera dar al término Elohim, que yo digo es mejor no traducir porque igual no se sabe qué significa, independientemente del significado, vamos a ver. Si la Biblia habla de un solo Elohim o de tantos, la Biblia habla de muchos y sobre esto no hay duda. Y si como habla de tantos, tantos es por definición plural. Y a propósito del término Elohim y del hecho que en la Biblia se citen Elohim de otras poblaciones que convivían con los israelitas, una crítica que le hacen sobre todo por parte de la comunidad de religiosos es: ok, sí, efectivamente la Biblia habla de otros Elohim, pero esos Elohim no existían en verdad, existía solo Yahvé. ¿Cómo se podría responder Para la a Biblia, esto? los otros Elohim existían en realidad. Es tan cierta su existencia que el mismo Salomón, el más sabio de todos los reyes, considerado el sabio más grande de todos los tiempos y la historia, hizo construir centros de culto a los otros Elohim. Está escrito allí en la Biblia. Y eran Elohim que orbitaban sobre el mismo territorio. Así que él sabía que era mejor tenerlos por las buenas, porque nunca se sabe. En un comentario, por ejemplo, de los mandamientos, cuando se dice no tendrás otros Elohim aparte de mí, bien, ahí se dice no tendrás otros Elohim.
Así que quiere decir que este Dios que dio esos mandamientos estaba muy consciente de los otros. Y nunca dijo, los otros no existen, no los tendrás. Y en los comentarios hebreos, entre otras cosas citados por una estudiosa hebrea, dice que ese no tendrás tiene dos significados y uno es: igual, los otros Elohim no te dan lo que yo te doy. No añado más comentarios. O no tendrás otros Elohim mientras yo esté. Porque como dice la Biblia, todos los Elohim mueren como los hombres. Entonces él, Yahvé, el así llamado Dios, era muy consciente que hasta cierto punto estaría y desde un cierto punto ya no estaría más. Y cuando él no estaría más, ciertamente no era importante a qué Elohim los otros se dirigirían. Y luego, por ejemplo, en la Biblia los nombran, les dan nombres. Por ejemplo, en el libro de los jueces. Por ejemplo, hay otro Elohim que se pone en confronto con Yahvé y dicen que tienen el mismo poder ambos, en comparación a los pueblos que ellos gobernaban, los mismos poderes de otorgar territorios a sus pueblos. Esto es reconocido con claridad cuando el comandante jefe de las fuerzas de Israel le dice al rey de sus adversarios: su Elohim les ha dado esas tierras, ténganlas, el nuestro nos ha dado estas, las tendremos. Iguales. Y bien, se hablaba de un Elohim inexistente. Quisiera decir que Jefté, en este caso, el jefe de las fuerzas de Israel, pobrecito, no sabía de qué estaba hablando. Y dentro de la familia de Abraham estaba Abraham, que seguía un Elohim, en el caso Yahvé, y sus hermanos, escrito claramente, seguían a otros. Esto querría decir que Abraham, que seguía a Yahvé, había entendido y sus hermanos, en cambio, no quiero ser ofensivo, unos pobres desubicados que no habían entendido que se dirigían a la nada. Y Abraham no les explicaba que se dirigían a la nada siendo su hermano. Es decir, la Biblia es tan clara, pero tan clara que hay que hacer saltos mortales para cubrirla. Pasemos ahora a otro tema que me parece de verdad muy interesante. Y es acerca de la tecnología al interior de la Biblia, sobre todo de aquellos objetos en el Antiguo Testamento que no solo forman parte integral de su trabajo, mas también del imaginario colectivo del mundo occidental. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, que estuvo también y que formó parte de una película muy famosa que es aquella de Indiana Jones. Entonces, el Arca de la Alianza, este objeto misterioso del cual hemos perdido todo rastro, ¿es realmente un objeto que existió? Y sobre todo, ¿de qué se trataba, según lo que usted piensa? Yo naturalmente, por convicción metodológica, pero también por convicción, pretendo que sea verdad. También porque simplemente toda una serie de cosas serían incomprensibles. En cambio, si pretendemos que sea verdad, toda una serie de eventos se hacen más comprensibles. Se vuelven comprensibles las leyes que Yahvé dio aquellos pocos que tenían la posibilidad y el deber, o sea, los sacerdotes y su familia, de manipular el Arca de la Alianza. O sea, ellos tenían que vestirse de una cierta manera. Podían acceder al lugar donde estaba el arca y en ciertos momentos, no en otros. Así que tenían que vestirse de un cierto modo. Parecía que estuvieran dentro de una jaula de Faraday. Y está escrito en la Biblia. Y otra cosa interesante es que cuando la Biblia describe aquellos trajes, nosotros en las traducciones encontramos obra de artista, pero en hebreo está escrito obra de proyectador, que es algo muy distinto, obra de proyectador pensante, no de artista. O sea, no era un diseño estético por capricho, también porque además se usaban solo al interno. Así que no fueron hechos solamente pensando a un asunto estético, a menos que pensáramos que Dios tenía necesidad de ver bellos vestidos. Sería un poco ridículo también de imaginar. Además, el arca también era utilizada en batalla. Y cuando la llevaban a la batalla, está escrito en la descripción que el ejército de Israel debía caminar a 2000 cúbitos, o sea, a 1 kilómetro de distancia. Ahora bien, esto tendrá su significado. Cuando los filisteos se apropian de esta, se deshacen de esta inmediatamente porque produce una serie de efectos, porque no eran capaces de maniobrarla. Estos efectos eran mortales para ellos, así que la regresan. Por todo esto se puede pensar que se trataba de un generador de energía,
un condensador de energía, pero también un sistema de comunicación a distancia. Porque la Biblia dice claramente, y no es una interpretación, está escrito tal cual, que en las dos estructuras sobre el arca y que la Biblia llama querubines y que la mayoría está acostumbrada a interpretarlo como ángeles, la raíz querubín significa lo que está encima, lo que cubre. Tenían cada uno dos elementos laterales y que ahí están definidas como alas, pero nosotros diremos que son como las alas de un condominio, pero sabemos que un condominio no tiene alas. Y bien, la Biblia dice que en medio de esos cuatro elementos que se contraponían, Moisés sentía la voz de Yahvé. Si esto no estuviera escrito en la Biblia, pero lo leyéramos en cualquier revista, de cualquier tipo, todos nosotros en absoluta tranquilidad no tendremos ninguna dificultad a entender de qué se trata. Un sistema de comunicación a distancia, o sea, en medio de aquellas antenas, escucho la voz y hablo. Pero como lo dice la Biblia, cuidado en decirlo, pero lo dice claramente. Luego veremos si nos gusta o no, pero esto es lo que dice. Y hay una sensación al leer algunos textos del Antiguo Testamento, sobre todo estos de la antigua Arca de la Alianza, que hay algunos objetos como este que pareciera que no están ni siquiera bajo el control completo de la divinidad. Como bien lo dijo usted, que el mismo ejército debería estar lejos del objeto. Y leí también en sus libros que hay otros objetos que requieren de una cierta atención al ser manipulados para poder verlos y poder estar cercano a estos. ¿Podría darnos un ejemplo? Por ejemplo, el kabod. El kabod es un término que es siempre traducido como gloria, gloria de Dios. Y bien, la raíz hebrea KVD indica algo que es pesado. Y si nosotros hoy tuviéramos que definir un kabod, podríamos decir un elefante es un kabod o un carro armado o un avión. Después de esto, por extensión del significado, una cosa que es pesada y que tiene peso. Una cosa que es pesada pero que también es famosa. Se trata en realidad de una transposición larguísima de significados. Pero más allá de los significados, y es por esto que yo kabod lo incluyo dentro de los términos a no traducir, está el contexto, que es a lo que usted se refería. Cuando Moisés le dice a Yahvé, yo debo ver tu kabod, lo traducen como yo debo ver tu gloria. Entonces quiere decir que Dios está allí, pero su gloria no. O sea, Dios está allí sin su gloria. Y le dice a Moisés, prepárate para mañana en la mañana. Esto me hace sonreír un poco, pero no es por burla, porque yo amo la Biblia. La trato con pasión y trato de darle el mayor valor posible. Pero ¿cómo es posible que Dios le diga a Moisés, ven mañana que te hago ver mi gloria, me la traigo conmigo? Eso en primer lugar. Segundo, luego dice, cuando yo pase con mi gloria, o sea que la gloria es una cosa que pasa. O sea que no es un atributo allí presente que es espiritual, es una cosa que pasa. Cuando yo pase con mi gloria, tú no la puedes ver desde adelante, porque si la ves de frente, mi gloria te mata. Lo cual quiere decir que Dios no es capaz de controlar los efectos de su gloria. Pero dice, cuando yo pase con mi gloria, tú escóndete detrás de estas piedras. Si la ves por detrás, no mueres. Lo que quiere decir que las piedras son capaces de hacer lo que Dios no puede hacer. Y eso es controlar los efectos de la gloria. Por esto digo, no lo traduzcamos porque seguiremos adelante por decenios. A decir sí significa gloria, no lo significa. No tiene importancia. El kabod es kabod y produce esos efectos. Luego de eso todos pueden pensar lo que quieran. En el libro de Ezequiel dice que cuando el kabod se alza de la tierra, así que pensemos en la gloria de Dios. Cuando se alza de la tierra hace mucho ruido. Entonces pasa. Si estás adelante, te mata. Si te escondes, no te mata. Si estás cerca, te mata. Si está en tierra, bien. Pero cuando se alza, hace mucho ruido. Cada uno que piense lo que quiera, pero la Biblia dice esto del kabod. Por esto yo digo, no perdamos el tiempo con las traducciones. Dejemos kabod, no importa. Dejemos kabod. Una crítica que le suelen hacer de esta, llamémosla interpretación, es el hecho de que cuando en la Biblia se dice que la gloria aparece, la gloria se eleva, etc., la lectura que se debería hacer es la alegórica y no la literal.
Me parece entender que esta sea una crítica que le hacen bastante frecuente. Bien, ¿usted cómo se defiende respecto a este argumento? Digamos que no tengo que defenderme, pero entiendo la pregunta y es bastante comprensible. Yo digo, el primer nivel de lectura de un libro es el literal, y esto lo reconocen también los hebreos. Y yo he declarado desde el inicio, yo leo literalmente lo que está escrito y se los cuento. Después de eso, de ahí en adelante, cada uno proceda como quiere. Es decir, quien quiera pensar que Ezequiel vivió toda una serie de experiencias oníricas, es libre de hacerlo. El problema nace desde el momento en el cual esas narraciones de Ezequiel se vuelven solo e indudablemente experiencias oníricas. Y yo digo, no, atención, porque antes está el significado literal, que al reunirla toda nos permite hipotizar otra cosa. Porque en estas visiones, como cuando dije que el cabot se alza, se eleva y vuela, y luego la relación que tiene el cabot con los querubines, que son también estos máquinas volantes, él dice, por ejemplo, en un cierto momento, cuando yo vi esta serie de acciones que el cabot hizo con los querubines, me vino en mente que los querubines son lo mismo que yo había visto mucho tiempo antes en la llanura, y allí los ve en el interior del templo. Entonces yo pregunto, ¿cómo se hace poner juntas todas estas visiones oníricas? O sea, ahí Ezequiel es muy claro. Zacarías, cuando ve esos objetos volantes y además ve dos muy distintos, yo estaba despierto como alguien que fue despertado de un sueño. No hay dudas, no estaba durmiendo. Y vio un cilindro volador del cual dio también las medidas. Y vio otro objeto volador que tenía una apertura metálica. Y cuando esta cubierta fue abierta, dentro había una mujer y podríamos decir que lo estaba piloteando. Y él dice, estaba despierto como alguien que fue despertado de un sueño. Así que si decimos que estaba soñando, estamos negando lo que él mismo dice. Entonces yo digo, muy bien. Las interpretaciones simbólicas, alegóricas, metafóricas, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Tengamos en cuenta que la primera es la literal. Y yo pretendo que esa sea verdad. Si esa no gusta, pues cada uno puede pensar lo que quiera, todos somos libres. Apelo a mi derecho a hacerla literal. Podemos decir que la lectura literal parte del presupuesto de que la Biblia sea en realidad un libro histórico. Entonces podríamos decir que usted en sus publicaciones está declarando efectivamente que la Biblia es un libro de historia, exactamente como todos los libros de historia que en esencia contienen la verdad. ¿Por qué digo que en esencia? Porque todos los libros de historia, incluyendo los de hoy día, no es que contengan la verdad. Contienen una verdad según cómo fue estudiada, revisada, analizada y focalizada por el autor. Y cada autor no se puede desvincular de su propia visión. Entonces, cuando se escribe un libro de historia, obviamente hay que tener presente toda esta serie de elementos, que contiene verdades, que contiene no verdades, que contiene olvidos, a veces olvidos intencionales, que contiene hipérboles, exageraciones, y esto vale para todos los libros de historia. No sé, ahora me viene en mente, por ejemplo, cuando el periodista Gianpaolo Pansa ha escrito toda la historia de la guerra civil entre el 43 y 45, desencadenó toda una serie de polémicas. ¿Por qué? Porque escribió una versión muy distinta a la que era la versión oficial. Y sin embargo, pensemos, estamos a pocos decenios de los eventos. Pensemos en aquellos que escribían siglos después sobre la base de narraciones, y obviamente escribían para presentar su propio pueblo. Podemos pensar que no hubieran exagerado ciertas cosas o que no hubieran escondido. No, absolutamente no. Y los faraones que cuando ganaban una batalla contra los beduinos hacían escribir que habían ganado una gran guerra. Vale para todos, para todos. La diferencia está en que ni sobre los textos del faraón ni sobre los textos de los sumerios se construyó una grande religión. Está bien, en el fondo se trata de discusiones, entre comillas, académicas. En cambio, aquí se trata de un tema sensible, por eso decir estas cosas se vuelve intolerable. Hay escritos en la Biblia que hacen pensar que
fueron escritas propio porque no se podía hacer de otra manera, porque son tan horribles y a veces tan ridículas, porque cuando hablan de su Dios, que uno dice, bueno, si me voy a inventar algo, me invento algo bueno realmente. No se inventa tipo, miren cómo es de bueno mi Dios que hace quemar a los primogénitos. O miren cómo es de bueno mi Dios que ni siquiera es capaz de incidir en el ánimo humano tanto como para convencerlos a hacer lo que Él mismo quiere. ¿Cómo se puede uno inventar algo así? Nadie lo inventa. Si te inventas un Dios como Dios manda, de otra manera. Este es un buen apunte. Y bueno, hablando de libros, de la Biblia como un libro de historia, me hace pensar el hecho que mucha arqueología se sirvió de la Biblia en el periodo del 800-900 para realizar importantes hallazgos. Exacto. Por ejemplo, Nínive, el discurso de los hititas, que en la Biblia están citados como los Cati, y que estaban considerados como mitológicos. De hecho, últimamente, algo muy nuevo, en la Universidad de Princeton, si no fallo, hay un reperto en el British Museum donde está dibujada una zigurat. El arqueólogo está seguro de haber encontrado la prueba de que la famosa Torre de Babel existió en verdad, pero no es esa zigurat de Babilonia. Pero al parecer ha identificado la posible localización. Poco a poco se va avanzando en la arqueología, se van encontrando siempre mayores pruebas de las narraciones bíblicas. La Biblia es un libro de historia con todas aquellas características positivas y negativas que tienen los libros de historia, entonces es necesario tener en cuenta todo esto. Y para concluir, es un libro en esencia de historia, pero obviamente los autores han elaborado en este. Hemos hablado de un texto que habla de distintas divinidades, distintos pueblos, las luchas entre ellos y que cada divinidad correspondía a un pueblo específico. Ahora me vienen a la mente los textos homéricos, porque en la Ilíada y la Odisea se habla de lo mismo, de divinidades a las cuales los pueblos se dirigen para que intervengan en áreas específicas. Tal cual, narran también aquí sustancialmente la misma historia, en el sentido que, partiendo desde el inicio, partiendo de la narración donde Platón explica cómo las llamadas divinidades se repartieron los pueblos, viene en mente la narración bíblica de los distintos Elohim repartiéndose los pueblos. Y como lo había dicho antes, la Biblia narra la historia de un pueblo y necesariamente cita a los otros porque este pueblo tuvo relación con otros pueblos, de hecho fue a tomarse sus territorios, donde los otros estaban tranquilamente. Pero claramente, tanto en la cultura griega como en la Biblia, se está hablando de la subdivisión de unos pueblos. Entre las variadas divinidades, a cada divinidad, o como en el caso de los griegos, que algunas divinidades gobernaban en binomio, por ejemplo, Atena y Hefesto que gobernaban juntos sobre un pueblo, por afinidad de caracteres y entendimiento entre ellos. En cambio, hay un caso curioso en la Biblia, por ejemplo. Se dice que, y también aquí hay una confirmación, que en el capítulo 32 de Deuteronomio, Yahvé se encargó literalmente, no en mi traducción, en la traducción normal, se encargó él solo de aquel pueblo. No había ningún Elohim extranjero con él. ¿Y cómo se diría que ningún Elohim extranjero si los otros Elohim no existen? ¿Por qué sería necesario hacer una precisación de ese tipo? Es decir, él dijo, ustedes me asignaron este pueblo, bueno, entonces me encargo yo. Dejen que yo lo haga, punto. Así que esos paralelismos y estas correspondencias son extraordinarias releyendo la Ilíada y la Odisea. Con el mismo método, con la mente abierta y pretendiendo que en sustancia haya narraciones verdaderas, encontramos paralelismos extraordinarios con la Biblia, en las figuras de estos dioses, en sus actitudes y personalidades, en sus exigencias, en lo que querían hacer, en el modo en el cual se comportaban con sus pueblos, en el modo en el cual ellos entraban en batalla, tal como lo hacía Yahvé, es la misma cosa. O sea que también la Ilíada y la Odisea son libros históricos, tal como lo demuestra el trabajo que realizó Henry Schliemann. Exactamente, tal como lo dices tú. Afortunadamente, Henry Schliemann,
que no era un académico y ni siquiera era un arqueólogo, pretendió que Ilíada y Odisea contaran una historia verdadera. Afortunadamente, Schliemann no se dejó detener de toda esa avalancha de críticas que se le vino encima, de esa avalancha de burlas que se abalanzó sobre él por parte del mundo de los especialistas que le decían, pero tú qué estás haciendo, no tienes nada que ver, déjanos hacer ese trabajo a nosotros. Afortunadamente él siguió adelante y ahora todos le deben agradecer, incluidos todos aquellos, digámoslo así, los descendientes de aquellos que lo denigraban. Y luego alguien puede discutir, pero bueno, esa no era la verdadera Troya, en fin, se puede discutir todo. Y bueno, lo que descubrió Micenas se hubiera quedado ahí si no lo hubiera descubierto, porque Micenas formaba parte de las narraciones míticas fantásticas, así que a ninguno le vendría en mente de ir a buscar el reino de Micenas y Agamenón. En cambio, afortunadamente, él siguió adelante. Y están aumentando cada vez más los académicos que están diciendo efectivamente la Ilíada y la Odisea deben ser consideradas historia. Entonces, independiente de lo que podamos pensar, deberíamos dar más credibilidad a lo que escribieron los antiguos. Yo diría que sí, y si nosotros pensamos en esto, hagamos de cuenta que estamos en un tribunal y hagamos de cuenta que está presente un acusado que cometió algún crimen y hay 4 o 5 testigos que dicen yo lo vi y por estos testimonios el acusado es condenado. Y sobre la base de otros elementos, pero sobre todo por los testimonios. Si leemos los textos antiguos, tenemos centenas de testimonios sobre hechos pasados, pero nosotros decimos que son falsos. ¿Y cómo es posible esta ambigüedad de comportamiento? Nosotros sabemos por qué. Porque al aceptar entonces esos testimonios, significaría que hay que poner en discusión todo cuanto sabemos o pensamos de saber, todo lo que se nos ha enseñado y por supuesto también poner en discusión brillantes carreras, cátedras. Pero yo pienso que la ciencia debería tenerlo en su propio ADN, la necesidad de ponerse siempre en discusión, sobre todo de frente a las evidencias, en el sentido que si yo encuentro una narración en un libro y, en su esencia, encuentro la misma narración en libros a millones de kilómetros de distancia, puedo empezar a pensar que tal vez en esos libros haya algo de verdad. Y cuando yo encuentro escritos que dicen que la humanidad fue fabricada por unos individuos superiores, y bueno, dejemos a un lado de quiénes eran porque en este momento es imposible de definirlos. Entidades, en fin, no tenemos en este momento cómo saber qué tipo de identidades. Pero si de hecho en Oriente, Extremo Oriente, en América, se dice que llegaron unos individuos que fabricaron la humanidad, así como lo conocemos, Homo sapiens, y que transfirieron a los humanos toda una serie de conocimientos, ¿cómo podemos decir, no, eso no importa nada? ¿Son solo fábulas? O sea, en China, India, Medio Oriente, en África, en Centro, Sudamérica, al norte de Europa, todos inventaron la misma fábula. ¿Pero qué necesidad tenían si acaso cada pueblo dice, o mejor, se autocelebra sus méritos? ¿Por qué decir, yo estas cosas no las sabía, me las dijeron aquellos de allá? Bastaba decir, las aprendí, las estudié. Miren qué inteligente soy. En cambio, no. Así que esto debería al menos hacernos pensar. Y hablando de paralelismos, tal vez el primer paralelismo respecto a la Biblia, el primero que me viene en mente son los textos sumero-acádicos, de donde quizás la Biblia tomó sus fundamentos, y hay unos episodios muy similares como el Jardín del Edén y el Diluvio Universal. Hablando del Jardín de Edén, ¿se habla exactamente de la misma cosa? Sí, es decir, se habla de uno de aquellos laboratorios que aquellos individuos, y llamémoslos así para no entrar en polémicas, que aquellos individuos habían instalado en varias partes de la tierra, donde realizaban determinadas acciones. En la Biblia se dice que allí cultivaban cada árbol que da fruto. Atención, no las margaritas ornamentales. Es decir, árbol era cada vegetal que daba fruto. Alimento. Domesticaban animales aptos para ser alimento. Y luego allí dentro pusieron al famoso Adán.
Por otra parte, en las narraciones sumero-acádicas, se dice de aquellos que eran llamados Anunna o Anunnaki y en la Biblia Elohim, hicieron bajar, entre comillas, del cielo los cereales y enseñaron a los hombres a cultivarlo. Y ellos, es decir, los sumerios, escriben: nosotros comíamos la hierba del suelo como las ovejas. Es como decir, nosotros éramos como los animales. Luego llegaron aquellos y nos dieron los cereales. Pero queremos al menos intentar pretender que sea verdad, en vista que justamente lo que escriben las revistas científicas respecto a las variaciones genéticas que llevaron al cereal que nosotros hoy consumimos, son realmente tan improbables, no digamos imposible, pero tan improbables y tan extrañas, de poder definirlas casi como imposibles. Y en cambio sucedieron ahí, todas en sucesión y todas en tiempos brevísimos. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, los antiguos nos lo contaron. Y si intentamos al menos de pretender que sea verdad, tal vez entenderemos. Ahora quisiera hacer una pregunta que según pienso yo sea crucial, porque ya hablamos de textos de interpretación literaria y de cómo se podría leer la Biblia. De hecho, yo diría que esta lectura es bastante fascinante. Hablamos de unos individuos, los cuales no definiremos, los tendremos simplemente como entidades que han guiado el desarrollo del Homo sapiens. Teniendo como base esta tesis, muchos dirían que falta el arma del delito, o sea, la prueba determinativa, una señal o cualquier tipo de un objeto tecnológico que pudiera de alguna manera probar la existencia de este grupo de individuos, dotados evidentemente de una tecnología superior. ¿Cuál podría ser la respuesta a esto? Yo respondería esto para simplificar. Yo diría que los interesados podrían leer los libros de, por ejemplo, Marco Pizzuti o de Jim Marrs de los Estados Unidos. En sus libros encontrarán objetos tecnológicos del pasado y hallazgos inexplicables. Hay muchísimos, bastaría no esconderlos. ¿Nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, han encontrado tornillos microscópicos fosilizados en piedras de hace 100 millones de años. Microscópicos quiero decir de 0,2-0,3 milímetros, fosilizados de hace 100 millones de años. ¿Y quién hacía esos objetos? Muchos dicen que las pirámides podrían ser uno de esos objetos. Yo soy de aquellas personas que solo observando las 3 pirámides de Giza, solo observándolas, me pregunto, ¿pero cómo es posible que hayan hecho estas 3 así y que luego hayan demostrado la total incapacidad de reproducirlas porque las otras que construyeron se están cayendo? Una arqueóloga romana de aquellas oficiales un día me dijo, la civilización egipcia es una civilización imitativa y trató de hacer cosas pero que no era capaz de hacer, porque ciertamente no lo hicieron ellos. Pensemos, por ejemplo, en la base del templo de Baalbek en Líbano, en el valle de la Bekaa, donde nosotros ni siquiera podríamos hacerlo. Es decir, 3 litos o piedras de casi 1000, de hecho hay una de 1200 toneladas, cortadas y llevadas a un lugar montañoso, no sobre una autopista o una pista de un aeropuerto, donde ahora, por ejemplo, el transporte que lleva el shuttle podría tal vez transportar aquellas piedras por algunas centenas de metros sobre la base asfaltada del aeropuerto, no en la montaña, y sin embargo están ahí, y nadie sabe cómo. Los antiguos dicen que allí Untu Shamash ponía en reposo su carro. Ahora, si nosotros pensamos que el carro era una viga con 2 ruedas, bueno, digamos que fuera una cuadriga, al menos un poco más pesado, ¿qué necesidad tendrían de hacer una base para sostener pesos y, bueno, hagamos de cuenta, fuerzas enormes? Haciendo a un lado cualquiera que fueran sus funciones, nosotros hoy seríamos incapaces de hacerlo. Pero está ahí y hay que explicarlo. Necesitamos de explicarlo. La única certeza es que quienes estaban allí no hubieran podido haberlo hecho. Y entonces
Veremos si de pronto, más adelante, tendremos novedades arqueológicas que puedan explicarlo. Y como última pregunta, quisiera saber si de pronto en esta última publicación ha realizado algún estudio que vaya más allá de lo que hasta ahora había publicado. Sí, por ejemplo, el periodista que me entrevistó me hizo preguntas acerca del Apocalipsis. También, además, hemos incluido algunas cosas escritas en la Biblia. También algunas definiciones internas acerca de la NASA y del Sistema Aeroespacial de Defensa de Israel, que corresponden efectivamente a una serie de cosas que estarían escritas en la Biblia y entonces serían explicables, como por ejemplo que Israel y Estados Unidos están ya comunicándose desde hace tiempo con civilizaciones fuera de la Tierra, lo cual han declarado con absoluta tranquilidad. Lo han declarado en la prensa y sobre todo cuando van en pensión. Digamos que el día en que estas declaraciones se hagan públicas, yo no me voy a sorprender, absolutamente. Yo diría que el inicio del libro es muy interesante y lo ha escrito el periodista y se los voy a leer. ¿Y si nos hubiéramos equivocado? Buena pregunta. ¿Equivocados en qué? En todo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Ah, bien. Casi nada. Revolucionar nuestras propias convicciones, etcétera, etcétera. Yo diría que esto es un buen empujón para continuar lo que yo llamaría un percurso de búsqueda y de investigación, una investigación continua, de búsqueda también existencial y de entender los orígenes del hombre, de dudas existenciales como esta. Exacto, debemos mantener siempre la duda. Porque en el momento en el cual se pretende sustituir una verdad siempre contada y que de hecho no tiene pruebas con otra verdad que tampoco tiene pruebas, como decía usted, no está el arma criminal, significa cometer exactamente el mismo error de los otros. Así que hay que estar muy atentos a no cometer los mismos errores. Entonces, de frente a verdades que no pueden ser demostradas, hagámonos preguntas. Pongamos dudas, pongamos reflexiones y digamos, miren que aquí está escrito esto. Hagan lo que quieran, pero si quieren razonar acerca de lo que está escrito en ese libro, mientras de un lado nos vienen contadas solo las interpretaciones porque eso es lo que son, y eso es importante, las interpretaciones me encantan, se las pueden tener, pero yo siempre digo, si ustedes creen en Dios, no se dejen convencer por mí. No tienen por qué bloquearse. Si Dios existe o no existe, no sé, no me ocupo de ese problema. Yo solo digo que mientras nos cuentan solamente las interpretaciones, yo les digo que en la base de esas interpretaciones está este texto. Así que cuando ustedes hagan sus reflexiones pueden usar tanto el uno como el otro. Bien, yo diría que es una reflexión para interiorizar también porque en este programa tratamos de hacer ese tipo de búsquedas e investigaciones, sin la pretensión de imponer la verdad a ninguno. Yo sinceramente le agradezco muchísimo, señor Mauro Viglino, por esta interesante conversación. Y en verdad, independiente a cualquier cosa, yo simplemente le doy mi felicitación por su coraje y su valor al exponer estos temas, que no son nada fáciles y me doy cuenta que de todas maneras hemos conversado y que ojalá sirva para algo. Y seguimos adelante.